Seguimos con nuestra serie de predicaciones del libro de los Hechos, que se titula Hasta lo último de la tierra. Y en esta mañana quisiera comenzar con una pregunta que el doctor Martin Lloyd-Jones dice, y es: ¿por qué deberíamos estudiar el libro de los Hechos? Y él mismo contesta y dice: para descubrir cómo es la Iglesia, su mensaje y lo que está llamada a hacer. Lo repito, ¿por qué deberíamos estudiar y profundizar en las verdades que se hallan en Hechos de los Apóstoles? Para descubrir cómo es la Iglesia, su naturaleza, su mensaje y su propósito. ¿Qué está llamada a hacer en la tierra? Y es que en muchas ocasiones nos vemos tentados a decir internamente: che, ¿por qué no estará mi vida como estaba la de estos cristianos del primer siglo? ¿Por qué no estará Nueva Esperanza Church prendida en llamas como lo estaban las iglesias del primer siglo? Y es que muy a menudo podemos pensar y decir: bueno, es que eso era para aquellos tiempos. Esa gracia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, esos milagros, sanidades, salvación en masa, era para aquellos tiempos. Pero no es así, no es así. Ese mismo Espíritu Santo que obraba en el primer siglo es el mismo que obra después de 21 siglos de historia. La palabra de Dios que corría entre las calles por el soplo de los apóstoles y con el poder del Espíritu Santo es el mismo y la misma que la que corre por las calles de Valencia y de cualquier sitio donde ésta es predicada. Así que no creamos, a veces cuando en nuestra mente podemos llegar a pensar de que realmente eso que leemos en Hechos de los Apóstoles no volverá a suceder. Porque el estado en el que estaba la iglesia no era un estado súper alto, súper elevado al que tenemos que alcanzar. El mismo Lloyd-Jones dice que eso no era un súper estado de la iglesia, sino su estado natural, su estado normal, su estado básico. La iglesia es Hechos de los Apóstoles. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿cómo estamos viviendo hoy en día? Si ese es el estado normal de la iglesia, nosotros estamos por debajo de lo normal. Y quiero que se me entienda, porque el estado normal que vemos en Hechos de los Apóstoles es un estado completamente sobrenatural. Pero igualmente sobrenaturales hoy en día, porque ahí donde está el Espíritu Santo, ahí está Dios obrando lo sobrenatural. Solo que no siempre es de las mismas formas. Dios siempre está a favor de su pueblo. Y podemos tener la certeza y la convicción bíblica de que Dios siempre obrará a nuestro favor. Pero no siempre nosotros vivimos unas vidas tan sumamente rendidas a Dios para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Si el vaso no es vaciado de nosotros mismos, el Espíritu Santo no va a poder gobernar y reinar completa y totalmente en nuestras vidas. Seguirá siendo el Señor, pero no ejercerá su señorío sobre nuestras vidas en su totalidad. Por lo tanto, el mensaje que traigo esta mañana es un mensaje que deseo que Dios, por su palabra y su Espíritu, selle nuestros corazones como por fuego, porque depende de nuestra respuesta a este mensaje que podremos vivir, caminar y predicar como lo hicieron los cristianos del primer siglo, ¿o no? Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Hechos 8. Hechos 8. Y vamos a estar moviéndonos en los versículos del 1 al 8. Hechos 8, del 1 al 8.
Y dice así la palabra del Señor: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, en cuanto al martirio de Esteban y todo lo que se estaba levantando. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Y habría gran regocijo en aquella ciudad. El título en esta mañana es Predicación que trae avivamiento. Predicación que trae avivamiento. Y he dividido el mensaje en 3 puntos para los que estéis tomando nota o apuntando. El primero, tiempos duros, grandes oportunidades. El segundo, predica la palabra de Dios. Y el tercero, el Espíritu Santo trae avivamiento. Lo repito, tiempos duros, grandes oportunidades. El segundo, predica la palabra de Dios. Y el tercero, el Espíritu Santo trae el avivamiento. Hechos 1, del 1 al 4. El primer punto, vamos a movernos ahí. Pero antes, dejadme que os diga un poco del contexto de lo que estaba sucediendo. Porque de repente aparece en escena un tal Saulo de Tarso, que vemos que era una fiera feroz que arrasaba con los cristianos. Nos dice la palabra que los arrastraba de los pelos y los sacaba de su casa a la cárcel, hombres y mujeres, sin distinción ninguna. Pero, ¿qué había sucedido antes? La iglesia emerge en el poder del Espíritu Santo y ocurre el primer martirio del Nuevo Testamento. El martirio de Esteban, un hombre que nos dice que era lleno del Espíritu, lleno de poder, lleno de gracia. Lo matan a pedradas. En aquel momento ven la gloria de Cristo en aquel mártir que pronto cerraría sus ojos, no para no volverlos a abrir, sino para abrirlos en la eternidad. Entonces es en ese contexto de persecución, de azotes, de peleas, de martirio, de muerte, de sangre, de violencia, que la iglesia emerge, que la iglesia se eleva. Esteban había sido un seguidor de Jesús el Nazareno. Esteban había predicado su último mensaje, un mensaje de tapa a tapa del Antiguo Testamento, hablando del Mesías que habría de venir, que era Cristo, a quien ellos habían crucificado. Tiempos duros se levantaron en aquel momento. Pero ¿sabéis qué sucede? Que cuando los tiempos duros vienen, que cuando los tiempos difíciles se asoman y tocan a nuestra puerta, o a veces nos sorprenden sin que nosotros lo busquemos, es la ocasión ideal para que el Espíritu Santo se haga más grande en nosotros. Porque si todo lo podemos hacer nosotros, ¿qué mérito tiene entonces Dios en todo ello? Si yo puedo coger y predicar a 20 personas y meterle ideas en la mente y hacerlos seguidores de Jesús, entre comillas, porque sabemos que eso es obra exclusiva y soberana del Espíritu Santo, ¿qué poder tiene? Ninguno. Pero cuando un jovencito, una niña, un hombre, una mujer predica la palabra de Dios y de repente se convierte en uno y otro y otro y otro, y un pueblo entero, una nación entera se rinde a Cristo.
es que entonces se puede ver que Dios hizo su obra. Entonces los tiempos duros son los tiempos que a Dios más le gustan. Porque en los tiempos difíciles, donde el hombre no puede hacer absolutamente nada, porque somos impotentes y estériles para crear cualquier tipo de vida y vida eterna, entonces Dios saca músculo. Y Dios dice, esta es la mía. Tú haz lo que te corresponde, predica, sé fiel, vive en santidad, comparte mi palabra, anúnciame en medio de los que no me conocen, pero deja que yo me exhiba, deja que yo me manifieste, deja que yo sea Dios. Tiempos duros, grandes oportunidades. Pero ahora vamos a hacer un parón. Imaginemos que aquí, hoy 26 de septiembre del 2021, a las 12 menos 10 de la mañana, de repente por la puerta aparece la policía. Aparecen unos fanáticos talibanes con metralletas, con porras, y empiezan a dispararnos a todos los que estamos aquí. Empiezan a aporrearnos, a pegarnos, porque estamos amando a Jesús, porque somos seguidores de Jesús, porque predicamos su palabra. Algunos salen corriendo, otros se quedan tapándose como pueden y otros inclusive mueren debido a la golpiza o a las balas que les traspasaron. Y ahora vamos a poner 3 ejemplos. Los que mueren, los que sufren la golpiza y los que escapan como pueden. ¿Qué creéis que hicieron los cristianos del primer siglo cuando los perseguían? ¿Qué sucedió con aquellos que consiguieron escapar? ¿Qué nos dice la palabra? Que siguieron predicando la palabra. ¿Y qué sucede con aquellos a los que los palos, las piedras, los golpes le cayeron? Siguieron predicando la palabra. ¿Y qué sucedió con Esteban, por ejemplo? Murió predicando la palabra de Dios. Y ahora, pregunta, si fueras de los que consigues escapar por la puerta, ¿qué harías con tu vida? ¿Seguirías predicando sabiendo de que es cuestión de tiempo que te vuelvan a encontrar otros fanáticos religiosos o la policía? Porque estamos viviendo unos tiempos, hermanos, en los que casi ya no podemos tener ni libertad de expresión para predicar nuestra fe. No podemos hablar del pecado, no podemos hablar de la ideología de género. No podemos hablar de que el hombre es hombre genéticamente y que la mujer es mujer porque sus cromosomas son así y así lo ordenan a todo el cuerpo. Estamos viviendo unos momentos que si hace 20 o 30 años nos hubieran dicho que los vamos a vivir, no nos los creeríamos. No nos creeríamos de que hoy en día se estén levantando leyes, inclusive en Canadá, donde la pedofilia ya está casi tocando para entrar dentro del día a día de los canadienses. Donde un hombre se autopercibe como una mujer de 6 años y entonces le tienes que tratar como una mujer porque si no te denuncia y tú entonces pagas la multa. Pero no simplemente eso, sino que ¿y si ese hombre que se autopercibe como niña de 6 años quiere tener un noviecito de su edad? Aunque esa persona tiene 48. ¿Quién vas a ser tú para decirle que no es una niña de 6 años, sino que es un hombre de 48? Y que tener una relación con un niño menor de edad está mal.
es pedofilia. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, muy serios. En 10 años atrás no hubiéramos imaginado esto, pero ¿y en 10 años adelante? ¿Qué nos espera? Recientemente en Castellón, unos hermanos que quisieron dar una conferencia acerca del colectivo LGTBI y cómo los padres cristianos podemos enseñar a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice. Y entraron y les prohibieron que en su iglesia, en su local, dieran su conferencia antes tan siquiera de que dijeran una sola palabra, porque según ellos era incitación al odio. ¿Qué sucederá cuando tengamos que estar en nuestras casas cantando como en China, en voz bajita o solo con los labios, por miedo a que nos escuchen afuera? ¿Qué pasará cuando vengamos intranquilos o con miedo a la iglesia? Porque si alguien viene y me denuncia y me llevan a la cárcel, ¿cómo vamos a reaccionar ante esa realidad? Los que huyeron, nos dice la palabra, que continuaron predicando. Y al que le pegaron, continuó predicando. Y al que lo mataron, murió predicando. Porque lo que predicamos no es a nosotros mismos, como dice el apóstol. Predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. No predicamos a un Cristo que se quedó en un madero petrificado y muerto sin aliento, que en la tumba yacen sus huesos, sino predicamos a un Cristo que resucitó, que la tumba está vacía y que todos los 21 siglos de historia desde entonces nos muestran que Cristo vive y que Él reina. Pero la pregunta del millón es, ¿qué harás si te ves en la situación de que por tu fe en Jesús te tienen que encarcelar? ¿Sellarás tus labios para mantener tu tranquilidad? ¿Te irás de ciudad con tu familia y tus hijos y comenzarás una vida nueva, tranquila, sin mencionar a Jesús, por miedo a que nuevamente te tengas que cambiar de ciudad? ¿O serás fiel, inclusive si eso te lleva al martirio? Nosotros aquí en Europa, en el occidente, vivimos muy tranquilos. ¿Pero qué es de nuestros hermanos en Corea del Norte? Hay campos de concentración, como en la Alemania nazi, de hermanos y hermanas que están sufriendo por su fe en Cristo. Un caso, leyendo en Puertas Abiertas, se me grabó en la memoria de una mujer cristiana que a su marido pastor lo habían matado y a ella la pusieron en un campo de concentración y pusieron a su hijo en una jaula ahí con ella. Le dijeron, niega tu fe en Cristo o vas a ver cómo poco a poco el sol, el frío y la desnutrición en tu hijo se va a apoderar y va a morir. ¿Qué harías tú o qué haría yo? Eso es una realidad hoy, en el 2021. Pero que no la vivamos no quiere decir de que no la vayamos a poder vivir. Entonces, nuestra vida hoy tenemos que fundamentarla en la palabra y saber de que somos fieles a Dios porque Él fue fiel a nosotros, porque Él es fiel a nosotros, porque Él aguantó la cruz y la ira del Padre por nosotros. Él vivió nuestra vida y murió nuestra muerte para que ahora nosotros podamos vivir la vida en Él. ¿Qué vas a hacer? Y es que estoy convencido, mis hermanos, que hoy, 26 de septiembre, el Señor quiere levantar aquí personas que no se arrodillen ante ninguna estatua de oro. Alguno podrá decir, es muy radical,
pero no sabemos lo que nos depara. Y sobre todo, Cristo se lo merece. El Señor es digno. Él es digno de toda nuestra vida rendida a Él. No es necesario que tengamos que vivir persecución para rendir nuestras vidas a sus pies y decirle, heme aquí, Señor, haz lo que quieras conmigo. Lo que tenemos que hacer es vivirla por amor y en agradecimiento a Él. ¿Quieres ser parte de este grupo de cristianos que no doblan sus rodillas ante Baal? ¿Quieres seguir siendo parte de aquellos que deciden mantenerse firmes y fiel a la palabra, cueste lo que cueste? ¿Quieres ser parte de aquellos que Dios engrandece y sobre los cuales su Espíritu Santo se manifiesta con más poder para salvación y para milagros y para proezas, para exaltar su nombre? ¿Quieres ser de aquellos que Dios utiliza para traer restauración al que está roto? ¿Quieres ser parte de aquellos que Dios utiliza para traer sanidad al que está enfermo? ¿Quieres ser parte de aquellos que Dios utiliza para salvar a otros? Entonces, Dios te llama, no a que hagas ahora grandes cosas, sino a que primero rindas tu vida. Y digas, Señor, perdóname. Perdóname porque no he vivido como debería y lo sé. Pero hoy, por gracia, me levantas. Hoy, por gracia, me perdonas. Hoy, por gracia, haces una nueva obra en mí. Los tiempos duros son tiempos maravillosos para que Dios, en nuestra debilidad, se vea su fortaleza. El segundo punto, predica la palabra del Señor. Predica, anuncia, comparte, declara todo el consejo de la palabra de Dios. Porque en esta iglesia creemos que en la Biblia no simplemente se encuentra, sino que de tapa a tapa es la palabra de Dios. Inspirada, inerrante, sin errores e infalible, que cumple su función, que si dice que sana, sana, que si dice que salva, salva, que si dice que restaura, restaura, que si dice que ilumina, ilumina, guía, levanta. Versículo 4 y 5. Los esparcidos iban predicando la palabra. Felipe les predicaba a Cristo. Qué bonito, hermanos. Qué bonito es ver que los que fueron esparcidos predicaban la palabra. La gente diría, estos están locos. Estos están como una regadera. Estos están buscando el martirio. No, pero es que Dios es tanto en mi vida que ¿cómo voy a callarlo? Dios es tan grande, Dios es tan bueno, me ama tanto que ¿cómo voy a callarlo? Y los esparcidos predicaban la palabra y Felipe predicaba a Cristo. Hechos 20:27, el apóstol Pablo dice, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de la palabra de Dios, todo. Y eso hacemos en esta iglesia. Y algo muy curioso es que la palabra predicar, predicación, en todos sus términos, en todas sus formas, viene del griego keruso, que de ahí viene la palabra kerigma. Y en el libro de los Hechos es en el libro que más aparece la palabra predicación, predicar, predicaron, prediqué, anunciaron, proclamaron. Mucho más que en todos los otros libros del Nuevo Testamento. Y esto nos enseña que cuando la iglesia del Señor está llena del Espíritu, como sucedió en Pentecostés,
predica. Y predica, y predica, y sigue predicando, y muere predicando si hace falta. Busquemos la llenura, mis hermanos. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. El querigma, la predicación, la proclamación del Evangelio. Y hay otra palabra en el griego que es la didaqué, que es la enseñanza, la instrucción. Y lo que el Señor nos dice en su palabra es que no basta simplemente con proclamar la palabra de Dios para salvación, sino que también debemos enseñarla para santificación. Y esa era la tarea que los apóstoles y los cristianos del primer siglo tenían: la proclamación del Evangelio, la proclamación de Cristo como Señor y Salvador de todo aquel que en Él cree, y la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Te traigo el mensaje de salvación, pero te presento el mensaje para tu santificación, para tu crecimiento. Porque aquí creemos que Dios no simplemente quiere salvarte de una eternidad en el infierno, sino que quiere santificarte, que empezó una obra en ti y quiere terminarla, que quiere hacer a Cristo en ti más visible cada día, que quiere que Cristo en ti y en mí sea visto de una manera radiante, que la gente cuando nos vea y nos conozca diga: wow, esta mujer, este hombre, este niño cree en un Dios que por lo que me dice de cómo es Dios, lo veo yo en Él. ¿A cuánto nos gustaría que nos vieran, nos conocieran y dijeran: wow, es como Cristo, amando a su esposa, como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por ella? Wow, es como Cristo honrando a sus padres, como Cristo honró a los suyos, aunque estaban llenos de fallos y de pecado. ¡Wow! Trabajando como un campeón, como una campeona, porque Cristo sudó como carpintero o albañil de la época, trabajando con piedra y madera. ¡Wow! ¡Qué honrado, qué transparente, qué lleno de gozo que está! Porque Cristo fue la persona más gozosa que ha habido en la tierra. Que la gente cuando nos conozca pueda ver una vida santificada. No una vida que sí, el Señor me salvó y hago lo que quiero, vivo como quiero. No, una vida que el Señor me salvó y me sigue salvando de muchas cosas, de mucha miseria que tengo. Pero ahí empieza. Y hermanos, no nos desanimemos si en este proceso de santificación caemos. Y caemos y volvemos a caer. Porque 7 veces se cae el justo y 7 se levanta. Porque el Señor comenzó una buena obra en ti y no la va a dejar a medias. Porque Pedro negó a su Señor cuando más lo necesitaba, pero su Señor enseguida que lo vio lo restauró y le dio un lugar y un ministerio maravilloso. Dios no nos guarda rencor ni apunta en una libreta todas las veces que le fallamos. Dios, cuando fallamos, desea que volvamos a Él arrepentidos para levantarnos. Y en esa dinámica de arrepentimiento, me levanto, crezco, me caigo, me levanto, pero siempre hacia arriba, es en la dinámica que el Espíritu Santo quiere llevarnos a todos nosotros. Una dinámica de santidad, de crecimiento. Por eso predicamos y enseñamos. Y es que somos pequeños Cristos, cristianos, seguidores de Cristo, pequeños Cristos. En una pequeña medida, pero de una manera clara, debemos reflejar a aquel al que seguimos. Si yo ahora me detengo en un paisaje, en la Malvarrosa, me voy a la playa para ver el amanecer y me pongo con un lienzo y voy mirando. ¿Qué tengo que hacer para replicar ese paisaje que ven mis ojos en un papel? Mirar y apuntar, mirar y pintar, mirar
pintar, mirar, pintar. Constantemente tengo que estar mirándolo para poder replicarlo. ¿Qué tenemos que hacer para cada vez ser más parecidos a Cristo? Mirarlo en su palabra para cada vez ser más parecidos, Señor. Señor, Señor y Señor. Devora la palabra de Dios. Si llevas días, semanas o meses sin leerla, da igual, arrepiéntete. El Señor te restaura y léela, porque eso te va a santificar constantemente. ¡Pam, pam, pam! Y que la gente cuando lea y diga, ostras, es verdad, Jesús obraba con misericordia y te conozca, diga, este es un seguidor de verdad de Jesús. Obra con misericordia cuando alguien se cae. Trata de replicar, de imitar a Cristo en tu vida. Predicaban el Evangelio, hacían el llamado al arrepentimiento y cuando se bautizaban, venga, vamos a seguir creciendo. Es normal que crean muchas cosas que no están correctas cuando uno viene al Señor. Yo creía un montón de cosas erradas, pero el Señor es paciente con nosotros. Y poco a poco vamos creciendo, y poco a poco vamos aprendiendo, y poco a poco Dios continúa con su obra. Así que no te desanimes. Pero ahora, viendo lo que hacían aquellos que habían sido dispersados, viendo lo que hacía Felipe, te pregunto, ¿cómo está tu vida de predicación? ¿Predicas la palabra de Dios? ¿Anuncias, proclamas a Cristo? Ellos lo hacían y el fruto que cosechaban era maravilloso. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué no cosechamos ese fruto? ¿Por qué no predicamos como ellos lo hacían? ¿Estás predicando? Y no con tu vida. Tu vida no predica, el mensaje del Evangelio son palabras, es un mensaje. Con tu vida van a ver que eres buena persona, que realmente amas a Dios y amas al prójimo, pero no van a conocer lo que necesitan hacer para ser salvos. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás predicando a Cristo? Ánimo, ánimo de verdad. Ánimo. El domingo pasado el pastor Joel predicó de que en la medida en la que seamos llenados de Dios, del Espíritu Santo, nos va a ser más fácil proclamar las Escrituras, anunciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que no necesitas tener un excesivo conocimiento de la palabra de Dios, que no necesitas ser teólogo, no, necesitas contarle al mundo lo que Dios ha hecho en ti. Necesitas decirles, antes yo era ciego, pero ahora veo. Ya está. Y deja que con esa semilla el Espíritu Santo obre. Y cuando vea germinar esa semilla, diga, madre mía, pero si pues lo que le dije. Yo ahora veo mi testimonio de hace 13 años que grabé un vídeo y lo subí a YouTube y digo, madre mía, las cosas que cambiaría si pudiera. Pero el Señor lo utilizó y lo utiliza. Aun a pesar de mis muchos errores y de mi falta de precisión bíblica, como lo quieras llamar, pero el Señor lo utilizaba y lo utiliza. Así que nunca pongas tu desconocimiento o incapacidad como una excusa para no proclamar a Dios lo que Él ha hecho en tu vida. No desperdicies tu vida. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que han dicho, ay, si volviera atrás, oraría más, predicaría más, leería más la palabra? Ay, si pudiera volver a esos años, de verdad, hablaría más a la gente, me daría igual lo que pensaran, porque me he dado cuenta que realmente es que da igual.
Pero el enemigo está martillando nuestra mente. Van a pensar que estás loco, van a pensar que eres un radical, van a pensar que eres un talibán cristiano. ¡Fíjate! Yo creo lo que Dios me dice en su palabra. Yo imito a mi maestro. Yo imito a mi Señor. Y mi Señor lo crucificaron por predicar y decir que realmente era. Voy a seguir su ejemplo. Voy a predicar el mensaje de Cristo. Y el tercer y último punto. El Espíritu Santo trae avivamiento. Hasta ahora hemos visto que en medio de la dificultad, Dios nos fortalece y se engrandece en nuestras vidas para que se vea que la obra es suya y que la gloria es para Él. Y también hemos visto que el resultado inmediato de ser lleno del Espíritu Santo es predicar y predicar y predicar y predicar a todo coste. A todo coste. Porque Cristo no miró el coste de lo que valdría su salvación para nosotros. Y el último punto, el Espíritu Santo trae avivamiento. Versículos 6, 7 y 8. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos, cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. El Espíritu Santo es el que trae el avivamiento. ¿Pero qué es el avivamiento? Pues primero voy a decir qué no es el avivamiento. El avivamiento no es una iglesia gritando, tirándose por el suelo o inclusive hablando en lenguas sin control. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo, la interpretación, milagros, sanidades, profecía, todos. Aquí creemos en todos los dones del Espíritu Santo. Pero hablar sin control no es avivamiento. Pablo mismo en Corintios nos dice cómo se tiene que utilizar el don de lenguas e interpretación. Eso no es avivamiento. Avivamiento no es predicar sin parar en las calles y en tu casa ser una persona completamente diferente. Avivamiento no es vivir una vida de apariencia, de santidad, e internamente vivir de manera opuesta. Avivamiento es vivir sometido a la palabra de Dios y a su señoría. Avivamiento es que tu vida está avivada. Es que cuando soplan las llamas de la palabra del Señor en tu corazón arde. Que cuando ves una necesidad, tu corazón arde para ayudar. Al fin y al cabo, que tu corazón, que tu ser, que tu mente, que todo tu ser arde y se revive por vivir para Dios y su gloria. Avivamiento es la vida de Cristo gobernando y reinando en tu ser. Avivamiento es Cristo reinando en tu vida. Avivamiento es, al fin y al cabo, la vida de Dios en el alma del hombre. Nos dice el versículo 6 que las multitudes estaban unánimes prestando atención a lo que Felipe decía al oír y ver. Vamos a notar algo muy curioso. Y es que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, la gente no simplemente escucha, la gente ve. La gente ve porque hay señales. Porque hay señales que acompañan y que siguen a aquellos que están llenos del Espíritu Santo.
Y voy a matizar, porque a veces puede ser que alguien sea lleno del Espíritu Santo y el Señor lo utilice muchísimo en la salvación, en la edificación de su pueblo, pero no lo utiliza en sanidades, ni habla en lenguas, ni profetiza. Da igual. Esa persona es llena del Espíritu Santo, aunque no hable en lenguas, aunque no profetice y aunque no haga sanidades ni milagros. Porque al fin y al cabo la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en una vida que proclama y proclama y proclama y proclama a Cristo. Así que si tú estás buscando la llenura, si estás acercándote al Señor, si quieres cada vez más y más de Él, pero por lo que sea el Señor no utiliza para sanidades, da igual. No todos estamos llamados a lo mismo. Somos un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones. No anheles lo que el otro o la otra tiene. Anhela ser fiel con los dones y talentos que Dios te ha dado. Así que una vida avivada es una vida que proclama la bondad, la misericordia, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Oyeron y veían. Y es que en muchas ocasiones también las señales, los milagros, los prodigios acompañan. Dios sana, hermanos. Aquí hay personas que hemos sido sanadas físicamente. Aquí hay personas que hemos sido sanadas emocionalmente. Aquí hay personas que hemos sido sanadas espiritualmente. Dios sana. Yo ahora tendría que estar postrado en una cama si el Señor no llega a poner su mano sanadora en mi cuello, en la C2, por un tubito. Pero Dios sana, hermanos, Dios sana. Así que también la palabra nos dice anhelar los mejores dones, anhelar inclusive, sobre todo el profetizar. Es un buen deseo también el desear que Dios te utilice en sanidades, en milagros, en prodigios. Así que si eso está en tu corazón, pídeselo. Señor, utilízame para sanidad. Utilízame que pueda decir como los apóstoles, oye, al que te pide en el Mercadona o en el Consum, mira, no tengo ni oro ni plata, no tengo ni un céntimo, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dios sigue obrando esa clase de milagros hoy en día y quiere hacerlos. Tenemos que ser cuidadosos, no tenemos que venirnos arriba y sin la guía y dirección del Espíritu Santo ahora ir, ¿por qué no? Pero cuando el Señor ponga algo en tu corazón que arda, hazlo. Mira, yo recuerdo que estando en Inglaterra, hubo una ocasión en la que jugando al frisbee, un amigo mío francés, René, se pegó un castañazo en la rodilla contra un banco de estos de hierro ingleses, de estos que hay, son de hierro, no son de madera como aquí, son de hierro y hierro fundido. Y se pegó un castañazo que no podía andar, lo tuvimos que llevar entre 4 a la habitación. Y eso de que yo recientemente había escuchado un mensaje de Danilo Montero en el cual él decía, mirad, a veces nos complicamos mucho, será, no será la voluntad de Dios, pero tú miras si esto es bueno, si esto va a glorificar a Dios y si esto va a bendecir al otro. Y si lo es, hazlo. Hazlo. Si Dios nos sana, bien. Si Dios sana, bien. Si Dios abre puertas, bien. Si Dios las cierra, bien. Pero hazlo. No esperes a que caiga un ángel para decirte ves y sal a predicar cuando su palabra constantemente te lo dice. ¿Hay algo bueno? Hazlo. Y deja que Dios te frene. Porque Dios frenó a Pablo. ¿Cuántas veces he querido ir a vosotros? Y el Espíritu Santo me lo ha impedido. Que Dios te frene y que no que te tenga que empujar. Es mejor que Dios te frene. Es mejor equivocarte y aprender que quedarte estancado toda tu vida habiéndola desperdiciado de gran manera. Y estaba en el aseo y me venía todo el rato, solo hazlo,
solo hazlo, ora por sanidad. Yo, claro, dije, bueno, pues voy. Él dije, Remy, amigo, mira, me pasa esto. ¿Tú crees que Dios puede sanar? Sí. Tú sabes también que a veces Dios sana y otras veces Dios no sana. Y no tiene que ver que no sea porque tú tengas falta de fe. Algunas sí, pero hay otras veces que aunque tú tengas fe, Dios no quiere sanar. Dios está bien, está bien. Yo tengo dolores de aquí, artrosis, y vivo con ello y todo. Pero bueno, si Dios no sana y no pasa nada. Entonces tú entiendes esto, ¿no, Remy? Sí. Voy a orar. Lloré. Oración normal. Señor, si es tu voluntad, sana. Porque lo íbamos a llevar al hospital de urgencias. Me acuerdo, se levantó de la cama, estaba en la cama, y salta. Y dice, uy, se tapa así la boca. ¡Ostras! Puede andar corriendo por la habitación. ¡Pam, pam, pam! ¡El Señor lo sanó! Pero hay otras veces que yo sentí, oye, pues voy a orar por sanidad. Y el Señor no ha sanado, pero no pasa nada. Porque cuando se dice, oye, mira, Dios sana, pero a veces no sana. ¿Me permites que ore por ti? Sí. Señor, si es tu voluntad, sana. Si es tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que esas señales no simplemente se escuchan, sino que también se ven. Versículo 6. La multitud, al ver lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. ¿Qué señales eran, iglesia? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¡Wow! Dios quiere obrar milagros a través de ti. Dios quiere que el cojo ande, que el paralítico se levante. Y Dios lo va a acabar haciendo porque Dios es soberano. Pero la pregunta aquí es, ¿vas a responder tú a su voz cuando Él te diga, ves y ora? ¿O te vas a quedar durante varios días, semanas, inclusive a veces lo recuerdes con los años, esa persona, sé que el Señor me movió a orar por ella? ¿No? Soy el único al que me ha pasado de que a veces veía una persona, háblale, soy yo, háblale, y yo por dentro, háblale, voy, Señor, y cuando le hablas, ves que es el Señor. Pero hay otras veces que no, que soy desobediente, háblale, bueno, da igual, es que hay prisa, todo puede esperar. Cuando el Señor te habla, obedece, eso sí que lo puede esperar. Y no lo he hecho. Y aún me acuerdo de determinadas personas que digo, ay, Señor, perdóname, ten misericordia y pon otra persona que sea obediente. La gente es libertada, gente que está poseída demoníacamente, gente que tiene impedimentos físicos, pero sobre todo el mayor impedimento es el impedimento del alma. Porque una persona sanada se puede perder eternamente. Jesús sanó a 10, pero solo uno vino agradecido. Los otros se fueron sanos, pero uno se fue salvo. Entonces, que nunca se nos pierda de vista que las sanidades son maravillosas y debemos anhelarlas, pero que lo más importante es predica. De hecho, el énfasis es predica, no sana, no liberta, predica. Porque es lo más importante. Muchos de nosotros nos iremos al cielo con 20.000 taras, que si la espalda, rodillas, codos, hombros, pero nos iremos y en el cielo no hay hospital, como canta Juan Luis Guerra. Eso es lo importante, que nos vayamos con el Señor. Y versículo 8, y había gran
regocijo en aquella ciudad. ¿Sabéis lo que sucede? Estoy acabando. Cuando Dios visita un pueblo, visita una casa, un barrio, una nación, que hay gran gozo, que hay regocijo, que la gente está, que no se lo puede callar, que está enamorado y feliz. ¿Alguna vez alguno de nosotros ha estado enamorado? Sí. ¿Y la cara de tonto que teníamos? Porque amas y estás ahí enamorado. ¿Qué nos sucede cuando nos enamoramos de Dios? Es lo mismo, pero elevado a la mil. Feliz. Es que me he quedado sin trabajo, he suspendido el examen de la autoescuela, voy a pagar 400 euros que no tengo, pero Dios me ama, aleluya. ¿A cuánto nos ha pasado? Porque el gozo más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El segundo fruto que menciona el apóstol Pablo acerca de la vida del Espíritu, acerca de la obra que Dios hace en uno, es el amor y el gozo. Va de la mano. Por lo tanto, cuando tú veas que en tu vida no hay gozo, tu amor se está apagando. Tu amor se está enfriando. Así que vuelve rápidamente a Cristo. Y la pregunta con la que quiero concluir, y ahora, David, ¿qué haré con mi vida? ¿Podré vivir lo que los cristianos en el primer siglo vivieron? Y no solo los apóstoles, Esteban no era un apóstol, y vieron su rostro como el de un ángel, vieron a Cristo. ¿Podremos vivir unas vidas que realmente reflejen el gozo, la gloria de Dios? Y quisiera mencionar brevemente algunos de los avivamientos que desde entonces han llegado. ¿A quién le suena John Wesley o George Whitefield? Estos hermanos ingleses, predicadores evangelistas. ¡Wow! Avivamiento, el avivamiento. ¿Quién conoce a Spurgeon? ¿Quién no? Mejor dicho, ¿no? Algunos de sus escritores, de aquellos que hacían sus biógrafos, dicen de que en un domingo de culto en la iglesia que pastoreaba Spurgeon, más gente era sanada a todos los niveles de lo que lo eran en todos los hospitales de Inglaterra. Un hombre avivado por Dios. ¿Qué diremos de Howell Harris? Estos a lo mejor no son tan conocidos. En Gales. ¿Qué diremos de aquel jovencito que en su corazón deseaba ver a Gales rendida a Cristo? Señor, dame Gales o me muero, como decía John Knox, también otro reformador. Y el Señor trajo miles y miles y miles y miles de almas. En los avivamientos, ¿sabéis qué sucedía? Que la vida de Dios estaba. Por lo tanto, el infierno y la muerte frenaba. La boca del infierno era cerrada temporalmente, porque el reino de los cielos se estaba abriendo de par en par. Y eso mismo, iglesia, es lo que hoy, día 26 de septiembre del 2021, os reto que seamos parte de la historia del reino de Dios que Él está escribiendo. El infierno está ahí. Pero Cristo dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer. La pregunta es, ¿y tú? ¿Vas a ser de aquellos que arrebate almas para Cristo?
Vas a ser de aquellos que predica sin parar, da igual lo que te caiga encima, seguirás predicando aquel que te amó, te escogió y te salvó. Seguirás siendo ese hombre, esa mujer fiel, cueste lo que te cueste. Estos hombres vieron como las tabernas, los clubes de alterne eran cerrados. Cuando pasaba Hal Harris por una taberna, la gente sentía la presencia de Dios de una manera tan grande que no se atrevían a seguir dando un trago para emborracharse. Porque Dios estaba ahí. Porque Dios estaba ahí. Y esto hablamos de hace escasos 100 años. 100 y pico años. Y Martin Lloyd-Jones, él escribió mucho acerca del avivamiento porque él vivió. Él fue contemporáneo al avivamiento de Gales. Una vez, en una reunión de oración en una casa, una amiga invitó a su compañera de toda la vida al colegio. Le dijo, vente. Ay, pero es que yo no conozco a Dios, vente. Es que yo no conozco a Dios, vente. Y cuando fue, ¿sabéis qué sucedió? Que esa mujer vio a una niña. Vio a una niña, como Eliana, de su edad, pero que su rostro le brillaba porque la gloria de Dios estaba sobre ella. Dice que en ese momento sintió una convicción de pecado increíble y le pidió a Dios que le perdonase y que le salvase porque sabía que Dios mismo, su santidad, estaba ahí. Y todos estos casos los estoy diciendo para deciros, es posible y Dios lo desea. Busquemos de todo corazón. Dios quiere avivar a su iglesia, pero el avivamiento no vendrá si su iglesia no está avivada. Nosotros tenemos que estar en llamas para aprender. Si un edificio está en llamas, lo que está alrededor se contagia de ellas. Si un edificio está helado, lo que está alrededor se congela con él. Por lo tanto, responderemos al mensaje de Cristo, de vivir vidas rendidas a su señorío, de predicar su palabra y de dejarnos ser instrumentos de avivamiento en sus manos.